Bueno, vemos en esta unidad, vamos a avanzar y vamos a agregar un componente a los diagramas de equilibrio. No tiene una gran dificultad, obviamente se va complejizando a medida que pasamos de uno, 2 a 3 componentes, que es la unidad que le sigue, pero los casos que vamos a ver, los que pueden ser un poquito más complicados, están perfectamente explicados en el Bergeron, donde dice exactamente cómo es que hay que hacer los diagramas de enfriamiento o los diagramas de cristalización, de manera que pueden ir ahí si tienen dudas con respecto a cómo resolver cada uno de los problemas. La primera consideración que vamos a hacer es que vamos a utilizar la denominada regla de las fases condensada. Es decir, eliminamos una variable que es la presión. Por eso en lugar de ser un más 2 aquí, va a ser un más 1. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando estamos hablando de los denominadas fases condensadas, en realidad, es decir, líquidos y sólidos, la presión tiene una influencia mucho menor que cuando incluimos la fase gaseosa, ¿sí? Y eso no significa que no exista la fase gaseosa en estas sustancias, pero que están a unas temperaturas mucho más altas y también el efecto, si se quiere, de la presión está a variaciones de presión muy altas que dentro de nuestro análisis realmente no viene al caso, ¿sí? Imagínense, fíjense cómo funciona esto. Para un componente puro A, uno puede dibujar acá en este tercer eje, ¿sí? Porque ahora en realidad sumamos un eje más que es el eje de la composición, ¿sí? A los dos ejes anteriores que eran presión y temperatura. Pero fíjense, mover la presión sería equivalente a tomar este plano y moverlo hacia adelante y hacia atrás. Lógicamente, si lo muevo lo suficiente, es decir, en lugar de son varias atmósferas hacia mayores presiones o hacia el vacío, yo tendría cambios, ¿sí? Y de hecho podría pasar de sólido a vapor directamente, pero lo que nos interesa a nosotros son los cambios que suceden a presión atmosférica, ¿sí? Que es lo más común para la mayoría de los procesos industriales, o a lo sumo puede subir un poco la presión. Pero entonces lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Es este recorte, ¿eh? Si decimos que no tenemos en cuenta la presión, es lo mismo que cortar a este gráfico que es tridimensional con un plano, que es el plano de presión constante, y en realidad lo que se dibuja es, bueno, claramente estamos tomando la composición como variable y la temperatura como otra de las variables. La temperatura iría para acá, ¿sí? Y lógicamente la composición sería esta que está acá. Entonces, al hacer esto, eliminamos una de las variables dentro de la regla de las fases. Seguimos con definiciones importantes que nos van a ayudar a identificar los distintos puntos dentro de un diagrama de equilibrio de dos componentes. La primera es la de reacción eutéctica, ¿sí? Es una reacción isotérmica, es decir, no cambia la temperatura mientras ocurre esa reacción y que involucra tres fases, ¿sí? En las cuales un líquido va a estar en equilibrio con dos sólidos diferentes, ¿sí? Son tres fases las que están aquí. Luego tenemos la definición de punto de fusión congruente, ¿sí? Y bueno, como bien lo dice, habla de fusión porque tiene que ver, lo estoy mirando en calentamiento, ¿sí? Si no sería punto de solidificación, pero es exactamente lo mismo. O sea, visto en calentamiento, es la temperatura a la cual una fase sólida se transforma en una líquida, pero tienen exactamente la misma composición. La sólida con la líquida, eso es un punto de fusión congruente, ¿sí? Pero son dos fases. Luego tengo el punto de fusión incongruente, en donde aquí la fase sólida se transforma en otra sólida más una líquida, ¿sí? En ese caso, las dos composiciones, ¿sí? Son diferentes al original. Luego tenemos reacción eutectoide. La palabra o el sufijo oide, ¿sí? Da idea de que ocurre solo involucrando a fases sólidas, ¿sí? Entonces es lo mismo que la reacción eutéctica, solo que ahora no involucra un líquido, sino que todas las fases son sólidas. Después tenemos una reacción peritéctica, donde también se involucran tres fases, pero en este caso una fase cristalina sólida está en equilibrio con un líquido y un sólido, ¿sí? Entonces, es fácil de ver, en un punto de fusión incongruente ocurre una reacción peritéctica, ¿sí? Entonces, ojo que no significa que sea una cosa o la otra necesariamente. Después tenemos reacción monotéctica, que es parecida a la eutéctica, pero en este caso es un líquido que se transforma en un sólido más un líquido, los dos de diferentes composiciones. Y llegamos entonces a el diagrama más simple que ustedes han visto, referido a sólidos, que es el diagrama eutéctico simple, ¿sí?
es un diagrama en el cual uno tiene dos componentes, ¿sí? A y B, que no tienen solubilidad, es decir, aquí en realidad están separados en fases en la región sólida, solo que con una microestructura bastante especial, como vamos a ver más adelante, pero que tienen la característica de que en calentamiento pasan al estado líquido sin variar la composición, ¿sí? Es decir, este pasaje en el punto eutéctico se hace a una temperatura fija y sin que haya ninguna variación en la composición del líquido con respecto a la del sólido. Si analizamos el diagrama de fases, perdón, la ley de las fases, vamos a ver que para el punto eutéctico se cumple lo siguiente. El número de fases en el punto E es 3, porque tengo dos sólidas, A y B, y el líquido. Luego el número de componentes es 2, por lo tanto esto es 3. Entonces no queda otra de que L valga 0. Es decir, no tengo grados de libertad. El punto eutéctico está definido de antemano y por eso es un punto, digamos, ¿no? Distinto es si yo caliento con una composición diferente a la eutéctica, por ejemplo aquí, lo que nos dice esto es que el primer líquido se va a formar a esta temperatura, acá se va a empezar a formar el primer líquido, y lo que voy a ir leyendo a lo largo de esta curva va a ser la composición del líquido, ¿sí? Que se va a ir enriqueciendo en el componente A, porque inicialmente tenía más B, hasta que finalmente la última gotita de líquido, de sólido, perdón, termina de fundirse aquí en este punto, ¿sí? Y ahora sí, el líquido en su totalidad tiene la misma composición CI que tenía originalmente el sólido. Recordemos cómo es el proceso de formación de la microestructura a medida que se va dando el proceso, o bien de fusión, en este caso si es formación de la microestructura, es en solidificación. Y para eso, pongamos un ejemplo como la composición que está aquí dibujada, en el cual al principio yo tengo un líquido que tiene esta composición entre los elementos A y B. A medida que empiezo a enfriar y llego a la curva de líquidos, van a aparecer los primeros cristales y obviamente los cristales van a ser, en este caso si consideramos A de este lado y B de este lado, van a ser cristales de A puro. A medida que continúa enfriando, la composición del líquido se va moviendo por esta curva, ¿sí? A medida que por ejemplo estoy a esta temperatura, aquí leo la composición del líquido, ¿sí? En este punto. Y los cristales de A puro van creciendo, sigo enfriando por aquí, la composición del líquido va recorriendo esto, los cristales en estos puntos, por ejemplo, aquí vemos en el 3 o en el 4, cada vez tengo más apuro, hasta que llego al punto eutéctico. En ese punto o en ese momento, lo que va a ocurrir es que todo el líquido que estaba aquí en el medio, que todavía no había cristalizado, lo va a hacer formando una microestructura que corresponde, ¿sí? Con el tipo de microestructura de los eutécticos, que son esas estructuras laminares que están acá, ¿sí? En el cual tengo A, ¿sí? Después en realidad tengo láminas de B, y otra vez A, y así. Hasta que finalmente a esta temperatura, ¿sí? Desaparece la última gotita de líquido. Acá hay algunos ejemplos que te muestro aquí qué pasa si en realidad yo descendía de la temperatura y tenía B puro, obviamente tengo 100% cristales de B. Si aquí lo hacía con A puro, tengo 100% cristales de A. Y si en realidad mi composición inicial ya era la eutéctica, toda la microestructura va a ser 100% eutéctico. ¿Cómo es que ocurre la formación de esa microestructura tan particular que tiene lugar en el eutéctico? En realidad, para entender eso tenemos que acercarnos a nivel microscópico en lo que está ocurriendo en el fundido, ¿sí? Recordemos que es una composición que en principio está en un punto intermedio entre la composición de A puro y B puro, ¿sí? No necesariamente en el medio, pero en un punto intermedio entre los dos. Entonces lo que ocurre es que no pueden cristalizar los dos simultáneamente realmente. Lo que está pasando es que en alguna zona del líquido cristaliza uno de los dos. Pongamos el que tiene mayor composición. ¿Sí? Imagínense A. En ese momento, en el momento en donde cristaliza A, toda la zona que está alrededor del líquido va a estar en realidad con un exceso de B, ¿sí? Porque en realidad cristalizó A y por lo tanto va a haber mucho B dentro de ese líquido. Por lo tanto, instantáneamente luego que ocurre eso, va a cristalizar una zona de B puro. Pero cuando pasa eso, ¿sí? Ahora la zona que está adyacente va a tener un exceso de A. Entonces cristaliza A puro. Y así se va dando este proceso, ¿sí? En el cual, como ven aquí,
hay zonas del líquido que se empobrecen en uno y cristaliza el otro, se empobrecen en uno, cristaliza el otro, hasta que finalmente da esa composición laminar que tanto hemos visto para las microestructuras eutécticas, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, una microscopía de un eutéctico entre el estaño y el plomo. Esta aleación de estaño-plomo tiene un eutéctico a 183 grados. Fíjense qué conveniente porque es una temperatura muy baja para ser dos metales, ¿sí? Y entonces es la típica soldadura blanca que se utiliza para componentes electrónicos, ese cable muy blandito que viene con el soldador para unir partes electrónicas, porque es conductor, ¿sí? Pero la ventaja se usa para eso porque uno no necesita mucha temperatura para fundirlo y de esa manera generar una gotita que es la que te permite soldar o unir dos partes metálicas. Aquí vemos un sistema en el cual se forman componentes intermedios. Es el caso del óxido de manganeso y la alúmina que forman este componente, ¿sí? Que tienen uno a uno de los dos, pero que es un componente separado y solo tiene existencia en la fase sólida, no existe en el líquido, ¿sí? Y entonces de alguna manera divide el diagrama de equilibrio en dos subdiagramas de eutécticos simples, ¿no? Uno en el cual el equilibrio va a estar entre el óxido de manganeso y el compuesto intermedio, y otro segundo entre el compuesto intermedio y la alúmina, ¿sí? Y cada uno con sus puntos eutécticos. Pero aquí lo interesante es que se forma un punto de fusión congruente, en el cual una fase sólida se funde dando una fase líquida de igual composición, ¿sí? Entonces fíjense eso, ojo porque aquí en esta zona hay una sola fase, que es Ma directamente, no es como en el punto eutéctico que uno tenía dos, ¿sí? Que serían, en este caso, el óxido de manganeso más Ma. Entonces por eso es un punto de fusión congruente. El líquido aquí se funde con la misma composición y fíjense que en realidad deja de existir este compuesto intermedio en el líquido y pasa a ser una mezcla de alumina más óxido de manganeso, ¿sí? Veamos aquí cómo sería entonces en la mitad de la izquierda, cómo sería la formación de la microestructura si yo parto de una composición como la X que figura ahí, ¿sí? En principio esto está así para que adivinemos cuáles son todos los componentes que se van formando. Lo que podemos ver es que a medida que vamos bajando, en el punto en el que se toca la curva de líquidos, a esta temperatura exactamente, se va a dar el primer cristal. Y los primeros cristales que se van a solidificar van a ser del componente intermedio Ma. Por lo tanto, podemos decir que estos cristales, que se denominan cristales desarrollados, cuando son cristales que crecieron en forma individual, podemos decir que son de Ma. ¿Sí? Ahora, a medida que sigo bajando la temperatura, lo que va a pasar es que estos cristales van a ir creciendo, la composición del líquido va a ir variando según esta curva que está aquí, la curva de líquidos, ¿sí? En esta dirección a medida que bajo la temperatura, hasta que llegue al punto eutéctico, ¿sí? En el que, como ustedes saben, todo el líquido va a transformarse en los dos sólidos que están en equilibrio, este y este, ¿sí? De manera a una temperatura fija. Y entonces se va a formar esa microestructura laminar. Por lo tanto, podemos decir que en esa microestructura laminar, que es esta rayada que está aquí, esto es en definitiva Ma, y esto tiene que ser óxido de manganeso, ¿sí? Entonces por eso estaba un poco puesto esto para que practiquemos un poco la descripción de la microestructura en un caso bien simple como este. Bien, y acá tenemos otro gráfico donde también hay un componente intermedio genérico llamado AB2 aquí, que claramente tiene más B, por eso está más hacia la derecha, pero que tiene una diferencia, que es que tiene un punto de fusión incongruente, ¿sí? Y lo que ocurre aquí, a diferencia del caso anterior, es que cuando AB2 se calienta, ¿sí? Y llega a esta temperatura, en realidad se va a ocurrir una reacción que se denomina reacción peritéctica, por la cual este AB2, ¿sí? Se va a convertir en un líquido de composición P1, ¿sí? Y B. Entonces claramente termina habiendo sustancias de una composición diferente a la inicial, ¿sí? Uno tenía una composición de AB2 y después termina con un líquido de composición diferente. Por eso es un punto de fusión
incongruente, ¿sí? Y fíjense un poquito acá cuáles son los elementos que están en equilibrio en las distintas zonas, ¿sí? En la zona hacia la izquierda, donde está el eutéctico, está en equilibrio A más el compuesto intermedio AB2. Y aquí en esta zona de acá es el líquido más AB2 y en esta zona es líquido más A, ¿sí? Mientras que en esta zona de acá el equilibrio es entre los dos sólidos, AB2 y B. Entonces es bastante parecido al caso anterior, pero con la diferencia de que esto en realidad se corrió hacia ese punto de ahí y eso va a generar algunas consecuencias en la microestructura que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, vamos a ver más en detalle este gráfico porque quiero que repasemos un par de composiciones y veamos cómo es la microestructura que se genera en los puntos peritécticos. En particular, si tenemos una composición que está a la izquierda, ¿sí?, de la composición de AB2 o a la derecha o justo en el medio de esa composición, ¿sí? Empecemos tal vez con un caso para una composición que está justo en este punto. El líquido se va enfriando cuando toca la curva de líquidos, que eso ocurre justo a esta temperatura, comienza a precipitar B puro. Y como empieza a precipitar B puro, B en líquido, perdón, va perdiendo proporción de B dentro de su composición y la composición del líquido se va moviendo por esta curva mientras continúa cristalizando B puro hasta que se alcanza el punto peritéctico justo a esta otra temperatura. Bien, ahí va a ocurrir lo que se denomina, lo que se llama reacción peritéctica, ¿sí?, en la cual vamos a ver que el líquido, ¿sí?, va a reaccionar con parte del B que ya había cristalizado para formar AB2. Y eso tiene lógica, en realidad el líquido tiene una composición más pobre en B de la que debería según la proporción. Eso se puede ver en el gráfico, ¿no? Si esta es la composición que tendría que tener, en realidad tiene esta. Entonces necesita recuperar parte del B del cual se había desprendido en la reacción. Eso tiene que ver con cómo es la gráfica de equilibrio, ¿sí? Entonces parte del B que había cristalizado se va a, entre comillas, reabsorber, va a reaccionar nuevamente con el líquido para dar AB2. Y todo eso va a ocurrir a una temperatura fija. Lo interesante del caso es que lo que se va a consumir primero entre estos dos reactivos, el líquido y B, es el líquido, ¿sí?, que se va a acabar y la reacción, en realidad todo el proceso de solidificación o de cristalización va a terminar ahí. Después es simplemente enfriar los dos sólidos que tengo, que son B y AB2, en la misma proporción que lógicamente tenía en el líquido inicial. Ahora veamos qué es lo que pasa si la composición del líquido, ¿sí?, está en realidad a la izquierda de la composición de AB2. Por ejemplo, si partimos de una composición que está por acá. En principio va a ocurrir lo mismo, solo que una temperatura menor. A una determinada temperatura va a empezar a cristalizar B. Van a aparecer los cristalitos de B y mientras se va enfriando, la composición del líquido va por aquí hasta llegar al mismo punto peritéctico y por lo tanto va a ocurrir la misma reacción, L más B para formar AB2. Pero hay una diferencia, que es que si nosotros miramos la composición inicial, uno sabe que los componentes no pueden desaparecerse, ¿sí? No es que está habiendo reacciones químicas, acá están habiendo fenómenos físicos, por lo tanto los elementos que tengo en el líquido, después los tengo que tener, salvo que haya un componente intermedio, ¿sí?, los tengo que tener también en el sólido. Si tiene que haber la misma composición en el líquido que en el sólido al final del proceso de cristalización. Por lo tanto, al final del proceso la composición va a ser esta. Y hay una cosa interesante que es no hay B. Y sin embargo yo había estado precipitando B, ¿sí? Y lo que nos dice esto es que la reacción va a ocurrir de manera tal que ahora el que se consuma primero sea B. Es decir, se consume todo el B que hay y todavía me sobra líquido. Entonces se generó AB2, pero todavía me sobra líquido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eso significa que en realidad el proceso de enfriamiento continúa, pero ahora va a continuar por esta curva y va a continuar como un eutéctico simple. Es decir, la composición del líquido se va moviendo por acá mientras va precipitando AB2 en este caso, hasta alcanzar el punto eutéctico y donde va a ocurrir la reacción eutéctica, que en definitiva es la solidificación simultánea de AB2 y A, ¿sí?, en la proporción que nos está diciendo esa composición del eutéctico. Entonces la microestructura que se genere en el caso rojo o en el azul va a ser diferente, y eso es lo que vamos a ver en la filmina que sigue. Bien, resaltemos una diferencia aquí entre lo que ocurre entre el punto eutéctico y el peritéctico, ¿no? En el eutéctico siempre la composición cae
del líquido cae siempre dentro de los límites de las composiciones de las fases sólidas. En este caso está en un punto intermedio entre esta y esta. Mientras que en el punto peritéctico, ¿sí? Así como nosotros lo habíamos visto, siempre cae afuera. Fíjense que tenía una distribución más o menos así, ¿sí? Y después esto continuaba hacia el eutéctico. Es decir, la composición del peritéctico cae fuera de estas dos que están acá, ¿sí? Y veamos un detalle interesante que es qué es lo que pasa cuando el enfriamiento está ocurriendo aquí a la derecha de la composición del componente intermedio. Como nosotros dijimos que lo que iba a ocurrir era una reacción entre el líquido más B para dar, bueno, según el caso, ¿no? Un AB2, ¿sí? En el ejemplo que habíamos puesto, el líquido está reaccionando con B, ¿sí? Entonces acá se ve el ejemplo con este óxido de cromo y óxido de vanadio, ¿sí? Que existe ese componente intermedio que sería AB en este caso, ¿sí? Entre los dos óxidos. Bueno, lo que pasa es que si yo tengo el cristal de B y está reaccionando con el líquido que está afuera para formar un componente AB2, que sería este que está acá, ¿sí? Toda esa reacción está ocurriendo en la superficie de B. Por lo tanto va a ocurrir este denominado coring effect, es decir, que se forma como una cobertura con respecto a los primeros cristales, ¿sí? Yo muchas veces pongo el ejemplo de que parece un maní cervecero. Y el problema es que a veces en los parciales después ponen, ¿no? Es como un maní cervecero. Póngalo solamente como un ejemplo para recordarlo y no para reproducirlo después en un parcial, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto. Eso se da solo para esta composición que está aquí, ¿sí? Porque en la otra desaparece B, entonces no tiene sentido. Y solo se da cuando hago el enfriamiento suficientemente rápido como, y no le dejo alcanzar el equilibrio, porque esta microestructura no es una microestructura estable desde el punto de vista del equilibrio termodinámico porque tiene mucha superficie y no es así como debería quedar. Entonces si le doy tiempo a que ocurra difusión, no va a ser esta la microestructura final, pero sí tengan en cuenta que puede ocurrir esto, por lo que dice acá, which may occur, entonces tiene que ver con que puede ocurrir si enfrío lo suficientemente rápido. Algunos ejemplos un poco diferentes donde vamos agregando nuevos condimentos en los diagramas de equilibrio pueden ser algunos de los que están aquí. Por ejemplo, podría ocurrir que se forme un componente intermedio, que en este caso es A4B, ¿sí? Pero que haya un límite de estabilidad, es decir, a una cierta temperatura ya no es más estable y se descompone formando los elementos iniciales A y B. También podría pasar que fuera al revés, que recién es estable a baja temperatura, es decir, al principio no se forma y una vez que desciendo por debajo de una determinada temperatura de transformación, ahí sí finalmente ocurre la reacción y se forma el componente intermedio, este A2B3. Y como un ejemplo todavía intermedio, podría ser que existiera un rango de temperaturas en el cual es estable ese componente intermedio y que ni a alta ni a baja temperatura exista, ¿sí? Como sería el caso este que está acá. También podría pasar que uno de los componentes, A o B, sufriera una transformación de fase estable a una dada temperatura de alfa a beta, ¿sí? Entonces ni bien cristaliza, esté en formato alfa y después al bajar más la temperatura se transforme a otra forma cristalina. Hasta ahora estuvimos viendo casos en donde los sólidos no eran solubles entre sí, ¿sí? Ahora les presento un caso en donde hay solubilidad completa en todo el rango de composiciones entre los dos sólidos. Esto era mucho más común de ver en líquidos, es el diagrama típico para mezclas solubles en líquidos, pero con la diferencia que ahora tenemos sólidos abajo y líquidos arriba en lugar de gas, ¿sí? Entonces hay una consideración para hacer aquí, que es el hecho de que ahora los procesos de difusión son claves y obtener un verdadero diagrama de equilibrio es mucho más complejo, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo la composición que está marcada en X y podemos hacerlo en cualquiera de los dos sentidos, pero imagínense que empiezo a enfriar, ¿sí? En el momento en que toca la curva de líquidos, el primer sólido que cristalice va a tener esta composición. Ahora lo que nos dice esto es que a medida que yo enfríe, el líquido va a ir variando su composición por aquí, mientras que el sólido va a ir variando su composición por aquí. ¿Sí? En este punto va a ser, y para que eso ocurra, en realidad tiene que haber habido un proceso difusivo porque los primeros cristales tenían esta composición. ¿Sí? Para que la composición global del sólido ahora se haya movido para acá, es porque claramente
se fue incorporando más, en este caso, óxido de níquel, ¿sí? Y hubo procesos difusivos que permitan distribuir esa concentración de manera uniforme, ¿sí? Que eso es lo que es difícil de que ocurra, porque la difusión en los sólidos siempre es más compleja. Pero si estuviera permitido, y si esto lo hago suficientemente lento, yo continuaría enfriando, ¿sí? Hasta que la última gotita de líquido que cristalice va a tener esta composición de acá, pero finalmente el sólido va a tener, como es de esperar, la misma composición X que tenía el líquido inicial, ¿sí? Entonces, como siempre, para que haya solubilidad extendida en todo el rango de composiciones, tiene que haber materiales con la misma estructura, con la misma carga en lo posible y con tamaños muy parecidos, como es este caso que acabamos de decir. Existen muchas otras variantes, como por ejemplo estos casos de aquí, que tienen temperaturas máxima y mínima de solidificación o de fusión. También existen algunos casos en donde hay campanas de immiscibilidad, ¿sí? Como en este caso, pero que en realidad digamos, las fases que se separan no son fases puras de A y B, sino que son fases ricas en A y ricas en B, como sería este caso. Imagínense que uno baja con esta composición, en algún punto empieza a separarse en dos fases, una con mayor proporción de B y otra con mayor proporción de A, y se van enriqueciendo cada una en su componente principal a medida que bajo la temperatura, ¿sí? Un caso tal vez más conocido y que vamos a ver que hay más ejemplos reales donde eso pasa, y es que en realidad el componente que se obtiene, por ejemplo, a medida que estoy aquí en el punto eutéctico, no es el componente A puro o B puro, sino soluciones sólidas de los dos, ¿sí? En este caso, esta solución sólida alfa, o, perdón, esta o beta o esta alfa. Y que a medida que desciendo la temperatura, van disminuyendo su solubilidad en el otro componente, ¿sí? Entonces esta que arrancaba con esta composición termina con esta más rica en B. Acá vamos a ver el mismo ejemplo, el último que vimos recién. Este es un caso genérico y este es un caso real de lo mismo con otras proporciones, pero si podemos ver aquí, es un caso de diagrama de equilibrio del óxido de calcio y el óxido de magnesio. Fíjense entonces que los equilibrios que están en las diferentes zonas cambian, ¿sí? Antes uno ponía acá, bueno, en esta zona hay un equilibrio de A más líquido. Bueno, ahora no, ahora es una solución sólida de óxido de magnesio con óxido de calcio, y a veces se pone así, queriendo decir, bueno, el elemento principal es óxido de magnesio, solución sólida y líquido, ¿sí? Y aquí habría la otra solución sólida, la de óxido de calcio y líquido. Y en esta zona que está acá, ¿sí? Sería la zona en la que directamente tengo esa solución sólida, si yo logré bajar la temperatura hasta ese punto en particular. Pero fíjense entonces que ahora, si yo bajo con una temperatura por acá, lo que voy a tener es se va a precipitar la solución sólida rica en óxido de magnesio, y la composición del líquido se va a ir haciendo cada vez más, se va a enriquecer en óxido de calcio hasta llegar al eutéctico, y el eutéctico ahora en realidad va a ser entre el equilibrio entre una solución sólida de esta composición y una de esta otra composición, ¿sí? Y a medida que bajo la temperatura, como vimos recién, simplemente esas dos composiciones se van acercando hacia los dos componentes puros. También podría haber algunos ejemplos más complejos, como por ejemplo este, que es un sistema peritéctico, pero que tiene solución sólida parcial, ¿sí? En algunos simplemente se los pongo para que ustedes vean ejemplos que después pueden trasladarse a casos reales, pero en los muchos que son, digamos, bastante más complejos, no es que no vayamos a resolver esos casos, sino que nos vamos a quedar con los que nosotros hicimos más hincapié y los que están también en los seminarios. Acá les puse otro ejemplo también distinto, que lo que tiene de particular es que tiene una campana de immiscibilidad en la fase líquida, que hasta ahora nosotros siempre supusimos que el líquido era totalmente homogéneo. Bueno, aquí les dice que no, así que uno empieza a bajar y resulta que se separa en fases el líquido en dos líquidos de composición diferentes, ¿sí? Y así podría uno seguir combinando distintas complejidades. Bueno, y no podría terminar de otra manera que es con el famoso diagrama hierro-carbono, que ustedes lo van a ver un montón, hasta en la sopa, así que se lo pueden tatuar en un brazo si quieren, porque realmente se va a exprimir todo el resultado de este diagrama, porque nos da realmente mucha información, no solamente este que es el diagrama de equilibrio, sino también el diagrama de no equilibrio, en el cual voy teniendo en cuenta
cuáles son las verdaderas fases que se van formando si yo enfrío muy rápido, por ejemplo, ¿sí? Pero las propiedades del acero van a depender mucho de su composición y mucho sobre qué fases se vayan formando en función de, por ejemplo, la velocidad a la que lo enfríe, ¿sí? Entonces hay un montón de propiedades, desde aceros dulces, que son muy maleables, hasta aceros duros, hasta fundiciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos este compuesto intermedio que se llama cementita, ¿sí? Por decir un ejemplo. Este sería el rango de todas las denominadas fundiciones de hierro, que son resistentes a la oxidación, pero son frágiles. Acá en realidad son los aceros, ¿sí? Acero hipereutectoide en esta zona o hipoeutectoide, ¿sí? Y distintas fases que se van a ir formando, la austenita, justo tengo el color rojo, la austenita que es la fase estable a baja temperatura, la ferrita que es perdón, a alta y la ferrita a baja temperatura. En definitiva, se van a acostumbrar a moverse en este diagrama para poder comprender las propiedades del acero, que es un material ingenieril por excelencia, digamos, ¿no? Bueno, con esto terminamos entonces la clase de diagramas de dos componentes y vamos a pasar ahora a la de tres componentes.